Em, Vamos acercándonos más al cierre de la entrevista. Todavía quedan secciones, las fijas del ciclo del programa, vamos a decirle. Vamos con una de ellas ahora, intervalo cultural, ¿sí? Que básicamente los que han visto en los episodios anteriores, y si no les comento, es un espacio en el cual le pido al invitado previamente que comparta alguna pieza artística, una película, una pintura, una canción, un artista, ¿sí? Un documental, un libro, lo que sea, que tenga relación con el tema de hoy, ¿sí? Hoy, la vez pasada de la tecnología y es algo muy amplio, ¿sí? Eso está bueno. Hoy también el trabajo me parece que es algo muy amplio. Así que, bueno, vamos a, por una cuestión de acotar también los tiempos, eh, quieren compartir simplemente uno cada uno de lo que hayan pensado y quieran compartir con la gente, porque me parece que es otra manera también de, ok, sí, hablamos de esto, lo discutimos, sobre el trabajo y todo, pero bueno, también está en el arte, digamos, todo eso abordado por los artistas, por los autores, y es otra manera de conectarnos con eso y pensar al trabajo. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, comienzo yo. La verdad que fue una tarea bastante difícil cuando me puse un poco a pensar, bueno, a ver qué compartir, porque había, la verdad que bastantes cosas. Y me quedé en especial con una pintura que se llama Oficina en una ciudad pequeña, que es de Edward Hopper. Es una pintura que tiene ya varios años, es de 1953, pero me quedo sobre todo también porque me resonó un poco esto que veníamos a hablar del home office. Eh, la pintura por ahí, para los que no la conocen, se ve básicamente como el nombre lo indica, ¿no? Está una persona en una oficina eh, y uno como observador lo ve de costado, lo ve de perfil. Esta persona está sentada frente a un escritorio y bueno, y tiene como un ventanal bastante amplio enfrente y por ahí se puede observar edificios, estructuras hacia afuera y, y nada, la verdad que en lo personal por ahí el análisis que le puedo hacer yo así brevemente, ¿no? Lo que me suscitó, por ahí teniendo en cuenta que veníamos a hablar del trabajo, ¿no? Es un poco esto del home office, de un poco lo que tocábamos antes, de, bueno, en la pintura se ve a esta persona como bastante sola, se lo ve también por ahí mirando hacia afuera, ¿no? Si bien tiene un escritorio delante, lo ve como con la mirada buscando algo allá afuera, ¿no? Como que algo pasa afuera. Y pensaba un poco eso como en el home office hoy en día, le agregaría por ahí al escritorio de la pintura hoy una computadora, una tablet o algún celu, pero me parece que también un poco como el home office de alguna manera reconvirtió, ¿no? Esa mirada de ese personaje por ahí que buscaba algo afuera, eso un poco se fue adentrando, ¿no? Eh, con el home office el trabajo pasó a estar dentro, ¿no? De la casa, eh, y un poco todo eso, las implicancias que eso tiene, ¿no? Eh, Me llevaba eso por un lado y después por otro, eh, por ahí uno de los análisis que hacía era como observador, ¿no? ¿Qué lugar nos dejaba el artista a quienes observamos la pintura? Porque me paraba a pensar y decía, bueno, lo estoy viendo de costado, pero esa persona no sabe, digamos, que de algún lado lo están viendo. Y de algún modo me remitía por ahí a esto que hablábamos al principio, ¿no? De las relaciones por ahí asimétricas. eh, y lo pensaba en el caso de las organizaciones muchas veces, cómo se ve esa relación de simetría de ver a alguien que no lo sabe, en relación por ahí a las organizaciones con el bienestar de los empleados, ¿no? En el sentido de que se habla muchas veces, ¿no? De ellos, bueno, si son productivos, si no, si están rindiendo, si no, se habla mucho de ellos, pero muy pocas veces se habla con ellos, ¿no? Que me parece que es algo totalmente distinto, el acercarse, el conocer, el dar un lugar, un poco la palabra que mencionábamos mucho, ¿no? Es esto de la subjetividad, ver qué lugar se le da a esa subjetividad, qué mecanismos por ahí para sostener también la subjetividad de los trabajadores, era algo que me remitía un poco, ¿no? Esta pintura, por eso la elegí. La lección. Tremendo, Agus, tremendo el análisis, me encanta que hayas hecho esa lectura. Después, cuando yo resubo el video o hago el recorte, con la edición, con mi nula capacidad de edición de video, pero vamos a intentarle, le agregaré la pintura, entonces le da contexto a lo que estás contando. Súper gracias, Agus. ¿Quién más? Bueno, yo por mi parte elegí una poesía de Horacio Alberto Vero
que es un abogado y poeta bonaerense, vive en Buenos Aires, y habla justamente de este escrito sobre el trabajo en sí. Y me tocó bastante porque empieza de una determinada forma, desde una perspectiva de una casa, porque habla del Día del Trabajo y cómo se vive el Día del Trabajo en Argentina desde distintas perspectivas, de distintas casas. Entonces empieza hablando de la perspectiva de un hogar en donde se celebra el Día del Trabajador, del trabajo, digo, que bueno, se sirven para brindar y demás. Y hay otras casas en las que está este Día del Trabajo, pero sigue como si nada también, o sea, que igual hay que ir a laburar. Entonces, como esas dos perspectivas puestas en tensión, por así decirlo, puestas en la poesía, me transmitieron mucho, me pareció algo muy lindo y muy importante ver estas dos realidades y de cómo el trabajo, en este sentido de que hablamos al principio, ver al trabajo no solo como un empleo, sino como parte de la identidad, de un sentido y de la salud mental también, de esta subjetividad laboral. Me encanta porque hasta ahora, bueno, Agus compartió una pintura, vos, José, un poema, que hasta ahora no habían sido dos cosas que se hayan compartido, sino que eran otras piezas artísticas, así que me encanta esa novedad. Y bueno, me encanta también el enfoque que le diste, ¿no? A ese poema, esta mirada por ahí más humana y saliendo de la cuestión de productividad por ahí, ¿no? Aparte, bueno, mencionando el Día del Trabajo, que estamos un poco en la antesala de eso, ¿no? Estamos hoy 21, semana que viene, el próximo viernes es primero, así Mm. que bueno, me parece que viene también súper bien. ¿Quién sigue? Estamos haciendo duelo de miradas con Eh, Mariano. Te voy a pedir, Mariano, que vos vayas, así yo hago un cierre con la obra que yo traje. Daré, espectacular. Bueno, la pieza musical en este sentido que yo vengo a traer es Homero, de Ovejas Locas, un clasicazo, ¿sí? Que bueno, si lo pensamos bien, si mal no recuerdo, esa canción fue más o menos 1999-2000, ¿sí? Y más o menos refleja un poco lo que es la vida de un obrero, ¿sí? Si bien el Piti lo escribió en homenaje a su padre, ¿no? Expresa bastante de lo que es la clase obrera, viviendo en un barrio humilde, ¿sí? Cómo muestra que Homero está cansado, ¿sí? Cómo se quiere acostar, pero tampoco deja de ser solidario con los demás. Dice que dobla en la esquina, que le da monedas a unos vagos, ¿sí? A pesar de toda esa precariedad, a pesar de toda esa presión que se representa al hecho de que tiene que darle comer a su familia, ¿sí? Todos esos aspectos que repercuten ampliamente en su subjetividad, en su bienestar también. El tipo se levanta, ¿sí? Todos los días y entre diario y mates, sale a laburar, ¿sí? Y bueno, también por ahí habla mucho de lo que actualmente incluso está pasando y da para pensar, porque la canción fue hace más de 20 años, ¿sí? Y habla principalmente de lo que es precariedad, ¿sí? La dificultad de un trabajador, la responsabilidad que recae de ser un trabajador, ¿no? De traer y proveer a la familia en un contexto de precariedad, ahora inclusive mucha individualidad y principalmente la falta de reconocimiento. O sea, dice que hoy él se mató pensando, y es lo mismo que uno más. ¿Sí? Tremendo. Entonces, por ahí, darlo como esa crítica, que es mucho lo que representa también el rock nacional en general, y ya vemos obras de Charlie en general, pero bueno, en este caso, con respecto a lo que hoy nos compete, que es trabajo, ¿sí? Y principalmente hoy día, en el contexto bastante neoliberal, la individualización, la precarización laboral, la presión que esto implica, ya no solo de dar el pan en la mesa, sino de pertenecer, ¿sí? Genial, genial, Mariano, genial, Mariano. Gracias por traer ese clásico, porque me parece que es un poco esto que compartís de básicamente las barreras a la ascendencia social, ¿no? Que es un poco lo que ya hablaba hace 25 años, el- la historia circular. Así que bueno, genial, gracias también. Y le dejamos a Nickel cierre del intervalo cultural. Bien. No sé si puedo compartir pantalla de última. Tengo la hora acá. Creo que sí, sí, Vamos a probar a ver. probable. Mientras leo un par de mensajes más que llegaron. Gloria González, felicitaciones chicos, excelentes profesionales. Y Lucía Maciel, qué genios chicos, felicidades y gracias por todo lo que comparten. Qué grande la gente, gracias por
por bancar y aportar su comentario. Les mandamos saludos a todos. Aguanten que queda la parte final, que es igual o más interesante. La vendía, ¿viste? Ahí está, creo Ahí que va. fue Sí. bien. ¿Me dicen si se están viendo? Se ¿Ya ve, cargó? se ve. Súper. Bueno, yo no los veo ahora, en este momento. La obra que elegí es Manifestación, de Antonio Berni, de 1934. Es una pintura muy representativa del arte social argentino. En la pintura podemos observar una multitud de personas de diversas edades, géneros, hombres y mujeres, inclusive niños se pueden observar, y que los rostros representan en algunos cansancio, en algunos preocupación, e inclusive enojo se puede observar, que si nos ponemos a analizar, quizás transmiten en cierta forma la dureza de las condiciones de vida que atravesaban muchos de los sectores sociales de la época, ¿no? Eh, este cuadro surge en el contexto post la Gran Depresión del año 30, ¿sí? Un periodo caracterizado en Argentina por desempleo, pobreza, desigualdad. Y Berni, a través de esta pintura, busca denunciar esta realidad y visibiliza mucho la situación de quienes quedan marginados en el progreso económico, ¿sí? Eh, y quizás uno de los elementos a destacar de esta obra es el cartel, bien en el fondo, que dice pan y trabajo. Y esta frase resume en cierto sentido, o de manera directa, las necesidades básicas que reclama la multitud: alimento y dignidad laboral. No se trata o no se vislumbra una escena violenta, sino silenciosa pero intensa, en los rostros, en las miradas, ¿sí? Donde se vislumbra, en resumen, la necesidad de estas personas. Eh, y me gusta destacar la idea de comunidad en este sentido, porque es una multitud, es un colectivo de personas con un fin común, y que acá yo lo relacioné un poco con la serie El Eternauta, que hace muy poco tiempo estuvo en auge, al hablar de que nadie se salva solo, la salida siempre va a ser colectiva. Y en definitiva, esta obra invita siempre a reflexionar sobre la desigualdad social y la lucha por los derechos básicos. Y que si nos ponemos a pensar, aunque fue pintada hace más de 90 años, la obra sigue siendo actual, porque las demandas de trabajo digno, accesibilidad y justicia social continúan presentes en nuestra sociedad y en muchas otras de Latinoamérica. Wow. Bueno, un aplauso, un aplauso simbólico a vos, Ni, y a todos por compartir. No le agregaría ni una coma más, Ni, a esto. Excelente, estupendo, me encanta. Simplemente qué oportuna y qué linda coincidencia, porque yo algo que suelo hacer antes de cada episodio nuevo es cambiar no sé si es como el banner de YouTube, digamos, viste, en el cabezado. Bueno, pongo una foto en relación al próximo tema. Y justamente puse esa pintura. Así que qué linda coincidencia y bueno, me encantó el análisis y gracias a los cuatro, perdón, cinco conmigo, por compartir esto. Entonces, em, yo simplemente voy a compartir una película así muy rápido nomás, no por eso menos importante, pero una película del 2005, en española, la película que se llama El Método. El método la conocí gracias a una profesora, hoy amiga, entre todos nosotros, se llama Angélica Salinas, que calculo que nos está escuchando todavía, si es que ya no se fue a dormir, en una materia de la de psicología, la carrera de psicología, de grupo creo que era, la materia, y bueno, la película es básicamente un experimento en una selección de personal. Es un peliculón, es un thriller y bueno, básicamente es como un experimento social para ver cómo interactúan todos los posibles candidatos al puesto. No sé si la vieron, la conocen de oído. Si no, bueno, la recomendamos al público en general también. Se llama El Método, película de 2005, creo que es Piñero el director. Así que bueno, con eso cerramos el